Buenos días, muchas gracias. El senador Barbosa se encuentra en este momento en una reunión para ver toda la ruta en tiempos de este periodo de sesiones que está en sus últimos días de trabajo y me pidió estar en esta conferencia de prensa. Son dos los temas que queremos abordar. Están, sin embargo, también simultáneamente por los tiempos, varios senadores ocupados en la dictaminación de varias cosas que van a entrar mañana. Está por llegar aquí el senador Encinas, que aseguró su presencia, la senadora Barrales y el senador Zoé Robledo, que junto con el senador Rabindranath Salazar y su servidora tenemos que estar en esta conferencia de prensa. Pero por su tiempo adelantar el posicionamiento en materia de telecomunicaciones. La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyos temas han sido centrales para el sistema político mexicano. En la ley observamos que se viola flagrantemente, explícitamente, la letra y el espíritu de la reforma constitucional, que tiene esta reforma constitucional grandes alcances, muy importantes, de enorme trascendencia nacional, y la ley es cínicamente inconstitucional y regresiva. Ponen en grave riesgo la libertad de expresión, el libre acceso a Internet, la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el futuro de la radio no comercial. Son proyectos claramente inconstitucionales que contradicen la Constitución y están dirigidos a fortalecer el papel de la Secretaría de Gobernación como una supersecretaría donde se le dan varias facultades que en la Constitución están asignadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las iniciativas que manda el Ejecutivo pretenden violar la Constitución en numerosos aspectos, tanto para favorecer a los monopolios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, como para ampliar las facultades del gobierno federal para inhibir, controlar y censurar a los medios de comunicación y a las comunicaciones entre ciudadanos y ciudadanas en el Internet. Le damos la bienvenida a la senadora. Debemos rechazar y rechazamos la intención del gobierno de anular a través de las leyes secundarias la reforma constitucional que se denominó histórica y que puso a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas por encima de los intereses de las corporaciones mediáticas y de las telecomunicaciones. Quisiera mencionar dos o tres asuntos anticonstitucionales muy graves para darle la palabra a mis compañeros. Por ejemplo, en la Constitución, en ninguno de los artículos reformados se mencionó que la Secretaría de Gobernación tuviera alguna facultad encargada de contenidos, tampoco de garantizar el libre acceso a las tecnologías de información y la comunicación, tampoco que fuera la encargada de garantizar la información plural y oportuna, tampoco que garantizara los derechos de los usuarios de telecomunicaciones o de las audiencias en materia de radiodifusión, y sin embargo, en la iniciativa del Ejecutivo se le dan todas estas facultades a la Secretaría de Gobernación. Son 11 facultades que le corresponden constitucionalmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones. También en materia de multas y medidas que puedan generar amparos. Si algo nos preocupó en la reforma constitucional es dejar muy claro que no habrá suspensión para los actos de autoridad que dicte el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y sin embargo, en la iniciativa del Ejecutivo se abren todas las posibilidades para que se finalice el juicio de amparo con una serie de pretextos. Se viola la Constitución también en el sentido
de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano colegiado y autónomo, y sin embargo, en la iniciativa del Ejecutivo se viola esta autonomía y se pone a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por encima del instituto, dándole órdenes al instituto y algunas recomendaciones en varias materias. Quisiera darle la palabra a mis compañeros para no agotar los temas y después resolveríamos algunas preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días. Para complementar lo dicho por nuestra vicecoordinadora, compartirles la posición de nuestro grupo parlamentario en torno a las reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Hemos reiterado ya nuestro desacuerdo porque transite esta iniciativa, particularmente la que hizo llegar al Senado de la República el 24 de marzo el Ejecutivo Federal, porque hemos señalado que obliga a modificaciones de fondo. Hemos dicho que de no darse estas modificaciones estaríamos renunciando al espíritu que dio vida a la pasada reforma constitucional. Es muy importante para nosotros hacer ese esfuerzo porque lo logrado no tenga un retroceso. Ya hemos señalado que particularmente en esta iniciativa, pero además legitimado o ratificado por los pasados foros que se llevaron a cabo aquí en el Senado, convocados por las 3 comisiones, se da una gran coincidencia. Es indispensable reformar esta iniciativa, es indispensable generarle modificaciones. Hay una gran coincidencia en lo que tiene que ver con el órgano autónomo al que le dimos vida recientemente, el IFETEL. Es una de las grandes coincidencias, cómo logramos el fortalecerle, el mantenerlo autónomo, el seguirle garantizando facultades, cómo impedimos que a partir de esta reforma en telecomunicaciones se dé prácticamente una reforma penal con lo que tiene que ver con todos estos asuntos de telefonía celular, de georreferenciación, geolocalización, etcétera. Nos parece que no tiene ningún sustento jurídico el modificar lo que desde el ámbito penal se tiene que modificar. Esa es una gran coincidencia, no lo dijimos nosotros, lo dijeron diferentes voces, y por supuesto lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación. Es preocupante que el Estado pretenda recuperar o retomar el control de los medios, no obstante al gran avance que tuvimos con la pasada reforma constitucional. Entonces, bueno, en el PRD decimos que es importante que se den estas modificaciones. Sí queremos una modificación, un cambio, pues, en la relación con los medios de comunicación. Ya lo demostramos, ya trabajamos en la pasada reforma constitucional y nos interesa que no se dé ningún retroceso. Esa es nuestra posición. Nosotros vamos a seguir buscando que se abran las posibilidades para estas modificaciones. Hacemos un llamado a los diferentes grupos parlamentarios para hacer un esfuerzo por lograr sacar adelante estas reformas secundarias, pero en absoluto apego al espíritu de la pasada reforma constitucional. Eso nos parece de primera importancia y por ello también la trascendencia de fijar esta posición en torno al tema de telecomunicaciones. Y bueno, damos la bienvenida también a nuestro coordinador, que ya se está incorporando aquí con nosotros, y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Ya habíamos terminado, yo había terminado. Ya nomás lo de censura, ¿no? Ah, eso ya no. ¿Tú? No, termino yo, cierro. Muchas gracias. Simplemente para hacer 5 puntos que a partir de las opiniones que hemos recibido por parte de activistas por los derechos digitales, por activistas por el acceso libre a Internet, e incluso es uno de los únicos puntos que plantea en su posición oficial el propio IFETEL, es lo que tiene que ver con restricciones a la libertad de expresión en Internet. 5 temas particulares: el asunto del bloqueo a señales sin que medie una orden judicial, el asunto de censura a Internet que se plantea en el artículo 145 de la iniciativa, donde también no solo es para bloquear señales de telecomunicaciones, sino también disposiciones que abrirían la puerta a la censura en Internet,
lo que es claramente violatorio a la prohibición de censura previa establecida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero, el asunto de vigilancia, todo el apartado que tiene que ver con colaboración con la justicia, en donde se están ampliando de manera muy preocupante y peligrosa las facultades de vigilancia sin control de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, lo cual afecta gravemente el derecho a la privacidad de los mismos. A todos, cada uno de ustedes van a poder saber no solamente el contenido de sus llamadas, sino le van a exigir a las empresas a que mantengan esa información durante 2 años para saber a dónde fueron, con quiénes subieron y toda la información que remite a partir de dónde estuvo un teléfono celular. El asunto de retención de datos, aquí en los foros, las empresas, las grandes, no las grandes empresas, sino no las preponderantes en Telecom, pero sí Axtel, Nextel, Movistar y Usacell se manifestaron justamente en contra del tema de retención de datos y esta obligación que se está planteando a estas empresas. Y por último, lo que tiene que ver con neutralidad de la red. La iniciativa está abriendo la posibilidad de una interpretación opuesta al espíritu de lo que tiene que ver con la neutralidad de la red. Este concepto implica que el tráfico de Internet está tratando de manera inequitativa sin que el contenido, propiedad, origen de quien presta el servicio de Internet pueda perjudicar o pueda dañar de manera arbitraria un tipo de actividad en la red. Para poner un ejemplo muy claro, el asunto de Claro Video podría tener beneficios por parte de Infinitum si les dan una prioridad a la velocidad con que corre este servicio, en donde tienen copropiedad tanto Telmex como esta prestación de servicios de video por Internet. Entonces, también en tema de neutralidad vemos problemas muy serios que podrían devenir en que los prestadores de servicios de Internet se atribuyeran beneficios que no les corresponde o dañaran otro tipo de actividades en la red. Sería todo en cuanto a este tema, coordinador. Gracias. Buenos días, amigas, amigos de los medios de información. Me estoy incorporando a esta conferencia de prensa. Ofrezco una disculpa por llegar unos minutos tarde. Venimos de una reunión con legisladores, con gobierno, sobre el tema de competencia, del cual se referirá el senador Armando Ríos Peter y la senadora Dolores Padierna. Decirles que en 2 documentos estamos nosotros fijando nuestra posición sobre el tema telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones, y sobre el tema de competencia. El documento de nuestra posición sobre el tema de telecomunicaciones y radiodifusión lo hemos denominado 5 ejes transversales para estar en contra de esta propuesta que hace el gobierno federal. Ese documento le pediré a nuestros encargados de prensa sea distribuido para que sirva para la estructuración de las notas que pudieran decidir hacer sobre este asunto. Y el tema de competencia, lo mismo. Decirles que hay la pretensión de poder resolver el asunto de competencia para este viernes, siempre y cuando el gobierno federal acepte modificaciones al dictamen que llegó de Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la disposición de que en una reunión que va a empezar en un momento más, se puedan ajustar los cambios que nosotros proponemos, que el Partido Acción Nacional propone, estimando que es una propuesta buena, pero que tiene que tener algunas adecuaciones mayores a las que ya se hicieron en Cámara de Diputados. Así es que tenemos esa disposición para que hoy mismo pudiera cerrarse o mañana temprano pudiera cerrarse en comisiones y que pudiera quedar de primera lectura mañana y de segunda discusión y en su caso aprobación el viernes. Lo mismo que reforma política. Se está trabajando para que durante el día de hoy cierre sus trabajos la mesa de negociación de direcciones políticas de gobierno federal
de legisladores, senadores y diputados, y que mañana pueda ser posible también un dictamen de comisiones para que en su caso pudiera haber primera lectura en el Pleno de este tema de leyes secundarias en reforma política y para el viernes igual segunda lectura, discusión y en su caso aprobación. Y respecto a telecomunicaciones que han desatendido nuestro llamado de que integremos mesas de negociación y que separen las mesas paralelas que se están llevando a cabo fuera de las cámaras, hoy mismo hay el compromiso de parte de los grupos parlamentarios y de parte del propio gobierno federal de que hoy mismo se integren esas mesas para los asuntos de telecomunicaciones. Se ha ido dejando pasar los días, que pudieron haberse aprovechado, se han consumido, creo que con un propósito deliberado del arrinconamiento en el tiempo. Entonces, para nosotros vamos a establecer, más bien acreditar lo que hemos dicho de que no seremos obstructores de los procedimientos parlamentarios, vamos a transitar en un trabajo legislativo de aquí a que termine el periodo, pero advertimos y lo ratificamos, explorar ya la necesidad para que se tome la decisión de un periodo extraordinario, repito, para el tema energético, sin duda, si las iniciativas llegan en Semana Santa, las semanas siguientes que Semana Santa, a la Cámara de Diputados, dígame si existiría una razón para justificar que hubiere dictámenes y aprobación en ambas cámaras para el tema de energético. Y para el tema de telecomunicaciones lo mismo, es un tema muy complejo que por responsabilidad debiera irse a un periodo extraordinario. Pero insisto, nosotros vamos a contribuir al trabajo legislativo, pero advertimos ya las condiciones para poder resolverse estos dos temas en un periodo extraordinario. Entonces le pediré al senador Armando Ríos Peter y después el complemento por parte de la senadora Dolores Padierna para que fijen nuestra posición en el caso de competencia, ¿sí?, que también está contenido en un documento que igualmente al terminar la conferencia se los distribuiremos. Gracias. Como ha señalado el señor coordinador, para nosotros la minuta que se discute en materia de competencia tiene, digamos, un modelo que consideramos acertado. Sin embargo, nos parece indispensable poder mejorar de manera sustantiva algunos temas que, de no ser incorporados, nos parecería que se estaría perdiendo una importante oportunidad de que una vez que hemos hecho una reforma constitucional pudiéramos tener una ley eficiente en todos sus términos y que si no se incorporan temas como conceptos de poder de mercado, estamos hablando de mejorar los criterios de barreras de entrada, regular las prácticas monopólicas en mercados relacionados, precios competitivos en servicios públicos concesionados, la parte de desincorporación de activos que a nosotros nos preocupa, la forma en la que está la redacción, solamente por citar algunos, de hecho son 9 puntos del documento que se les va a entregar a ustedes. Nos parece que tenemos tiempo suficiente y hoy a la 1 de la tarde estaremos convocados para trabajar el tiempo que sea necesario para garantizar una mejora sustantiva a la minuta de los diputados que se está debatiendo. De tal manera que, si bien subrayo que estamos de acuerdo con el modelo que ha sido entregado por parte de los diputados, nos parece que no debemos de perder la oportunidad para mejorar de manera sustantiva, incorporando estos temas y garantizando una ley que consideramos una de las más importantes en materia de telecomunicaciones. Obviamente ha habido mucha difusión, pero consideramos que uno de los marcos regulatorios más importantes y de avanzada es el que vaya en contra de los monopolios y los oligopolios. Lo hemos dicho hasta el cansancio, 30%, 30 centavos de cada peso que gasta cada mexicano tienen que ver con mercados monopólicos, oligopólicos, desde la leche, el huevo, la tortilla, que le impactan obviamente al bolsillo
de los ciudadanos. Pero si nos vamos al decil más bajo, si nos vamos a los ciudadanos más pobres, 42 centavos de cada peso gastan los padres de familias más pobres de este país en mercados monopólicos, oligopólicos, los que hemos comentado, medicinas, obviamente impacta en la canasta básica del día con día de las familias, y por eso el grupo parlamentario del PRD va a insistir en que en esta ley logremos ir a fondo y mejoremos las condiciones de la redacción actual. Dolores. ¿Así ya? Concluye algo. Bueno, lo primero que hay que señalar, como lo decía el compañero Armando Ríos Peter, que es una iniciativa buena porque avanza en lo que la Constitución ordena. En la Constitución están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y anticompetitivas, y ordena también que se castigue severamente, es el término que usa la Constitución, estas prácticas, y que serán las autoridades las que combatirán severamente estas prácticas, y se le dan muchas facultades a la Comisión Federal de Competencia para que pueda tener muchos instrumentos y hacer valer la Constitución. Hay que recordar que en junio del año pasado hicimos esta reforma constitucional, que se le fortalecieron mucho las facultades a la Comisión Federal de Competencia, se garantizó la libre competencia y concurrencia, y también que la ley reglamentaria de esta reforma constitucional debió haberse aprobado desde diciembre del año pasado. Señalar que el Foro Económico Mundial 2013-2014 ubica a México en los últimos lugares de competitividad, y que recientemente leímos el Plan Estratégico 2014-2017 de la Comisión Federal de Competencia Económica, donde reconoce que si hubiera competencia, esta contribuiría en 2.5% al crecimiento del Producto Interno Bruto, que se incrementaría la tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos, y que se reducirían los precios entre un 20 y un 40%. Por eso esta ley es importante, es buena, y nosotros abundaremos en 9 temas de fundamental importancia, tanto en la Comisión Técnica como en las comisiones unidas, para dictaminar cuanto antes esta iniciativa. Gracias. Si hubiera alguna pregunta de parte de los... Les pregunta Jaime Contreras, del Grupo Imagen. reporteros. Jaime. Senadores, buenos días. Senador Barbosa, coméntanos, por favor, entonces, ¿qué pasó con los foros a los que convocara? Y también me gustaría escuchar comentarios de la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. O sea, cero, no tuvieron ninguna repercusión, no tuvieron ningún alcance, o ya estaban amañados, o ya estaban predispuestos, ya es un plan con maña, ya. Y después del incidente del senador Lozano con alguno de los que vinieron, bueno, ¿qué es lo que estamos, ante qué estamos? Ante una circunstancia ya prescrita, ya como el libro bíblico, ya está una historia contada, y por un lado. Por el otro lado, en estricto sentido, ¿cuál es lo más peligroso? ¿Cuál es lo más peligroso de acelerar los tiempos en materia de telecomunicaciones? Si dices, senador, que esto es una estrategia ya perfectamente, un plan con maña en esta materia, bueno, ¿qué es lo que realmente se está buscando? ¿Ya adiós la reforma constitucional y vámonos a los poderes fácticos? ¿O a quién está respondiendo este tipo de circunstancias? Por favor, y en materia energética, si nos vamos a eso, quiere decir que no vamos a ver ninguno de los, comillas o sin comillas, beneficios a la sociedad que están proclamando por las modificaciones a los artículos constitucionales en materia energética. Por favor. Bueno, yo me referiría a los foros de telecomunicaciones que celebramos la semana pasada, y lo que diría es que acabo de comentar que después de escuchar más de 52 intervenciones, que fueron las que se dieron a lo largo de estos días, ratificamos primero que prácticamente hay unanimidad en reconocer que es indispensable ir a la reforma de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 24 de marzo. No hubo prácticamente una sola voz que dijera que lo recibido
estaba bien de manera general. Todo mundo reconoció que era importante ir a las modificaciones en diferentes renglones, pero esa es una primera conclusión. Una parte importante es el número de coincidencias en reformar lo relativo al IFETEL, en reafirmar las atribuciones, esa es una conclusión también importante, lo que tiene que ver con garantizar de nueva cuenta la independencia en materia de contenidos, es decir, que no regresen a manos del Estado, como se está planteando en la iniciativa, y bueno, de ahí se desprenden otra serie importante de coincidencias. Vale la pena destacar que fue otra de las grandes coincidencias que ya comentó también el senador Zoé. Prácticamente las empresas que son los actores reales que se verían impactados con la propuesta en materia de seguridad, reconocen que no es lo adecuado que a partir de esta reforma en telecomunicaciones se realice prácticamente una reforma penal, que es todo el planteamiento que se está haciendo con las obligaciones que se le adjudican a los empresarios a partir de esta reforma en telecomunicaciones. Entonces, son las grandes coincidencias, sí hubo un sentido para la realización de estos foros, sí serán tomados en cuenta. Y bueno, con respecto al incidente que se dio en los foros, pues yo solamente diría que ya todo el mundo conoce el estilo del senador Lozano, yo no le daría mayor importancia. Lo importante para nosotros es qué es lo que se dijo en ese foro, qué es lo que dijeron los participantes, y estamos tomando en consideración todas sus opiniones. Miren, para el PRD en este momento no hay ninguna razón para poder aprobar la propuesta del Ejecutivo en telecomunicaciones y radiodifusión. De entrada, los foros son ingredientes que se incorporan al debate legislativo por los legisladores, para los legisladores, y fueron escuchados quienes no pudimos asistir a través del canal del Congreso en circuito cerrado, seguimos casi todos. Así es que el valor de los foros está en que son ingredientes para el debate legislativo e ingredientes muy importantes. Destacamos que se hayan llevado a cabo. Pero falta la mesa de negociación. Si alguien piensa que así como llegó la propuesta va a ser aprobada por el grupo parlamentario del PRD, se equivoca. Para que quede claro, pues, y no hay especulaciones de que estamos nosotros en la indefinición. No sé qué pase en otros grupos parlamentarios. Ahí tendrán que ser ustedes, más bien, son ustedes muy acuciosos y conocen los escenarios internos de cada grupo parlamentario para saber qué se está construyendo en cada uno de ellos. Yo entiendo que el PRI está a favor de la propuesta, ¿verdad? Yo entiendo que en el PAN pueden estar en posición diversa. Bueno, pero de parte del PRD tenemos mucha claridad, que quede perfectamente entendido. Entonces, de lo que estamos nosotros reclamando es de mesas reales de negociación. No estaríamos de acuerdo en que aparezca un dictamen llegando de Semana Santa y que lo quieran aprobar solo por mayoría y que esa mayoría venga a reflejarse al Pleno. Así de simple, porque parece la ruta que se quiere aplicar. Ahí el lunes y martes, regresando de Semana Santa, un dictamen que se presenta en comisiones y se aprueba por mayoría y viene al Pleno. No. Hoy venimos de una reunión también donde se dejó perfectamente claro que perdimos días, probablemente de manera deliberada. Perdimos días porque al día siguiente de haberse presentado la iniciativa, ahora ya tengo la deformación del bastón, perdimos días porque pudimos haber instalado las mesas, al mismo tiempo los foros y al mismo tiempo todo tipo de acercamientos. ¿Quiénes pudieron haber estado involucrados? Sin duda el gobierno federal, sin duda las direcciones políticas de los partidos, pero de manera insustituible
los legisladores. ¿Para qué sirven estas mesas? Entre los legisladores, ¿quién tiene que estar? Los integrantes de las comisiones de dictamen, que son quien encabeza a cada grupo parlamentario. Para nuestro grupo parlamentario, la negociación está encabezada por Alejandra Barrales, por Zoe Robledo, por Rabindranath Salazar, por Fidel de Médicis, por Iris Vianey Mendoza, y sin duda los legisladores como la vicecoordinadora y su servidor el coordinador, estamos nosotros pendientes del desarrollo de cada uno de los temas. Entonces eso es lo que planteamos nosotros. Ya no hay tiempo para un debate completo, profundo, en el caso de Telecom, no lo hay. No lo vamos a obstruir, pero no lo hay. Por eso decimos, hoy tenemos 5 ejes transversales para estar en contra de la propuesta Telecom y Radiodifusión. Vamos a ver si eso se resuelve en los términos y bajo las puntualizaciones que aquí ha hecho Alejandra Barrales y Dolores Padierna y Zoe Robledo. Queda claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Y en materia energética, senador? En materia energética también vamos a participar en las mesas. No lo hemos hecho. El senador Gamboa ha dicho públicamente que hay mesas. El senador Preciado dijo hace 8 días nos vamos a incorporar. Ayer aclaró no nos hemos incorporado. ¿Sí? Yo creo que lo que están haciendo es acomodarse, hacer un acomodo entre el PRI y el PAN. Para el PRI o para el gobierno el PAN es necesario en ese tema. No sacarán las reformas con nuestro apoyo, aunque participemos en las mesas. ¿De acuerdo? Entonces es necesario el PAN, y el PAN parece un buen calculador de sus respaldos legislativos y políticos, que creo que es lo que estamos nosotros viviendo. Claudia Guerrero, de Grupo Reforma, les hace una pregunta. Gracias, senador. Para consultarles con quién se reunieron el día de hoy en específico, y en el tema de la reforma política, si pueden hacer un corte de caja de en qué van las negociaciones, en qué temas ya hay consenso y en qué temas tienen un disenso y esperan avanzar. Gracias. Nos reunimos con el secretario de Economía y grupos parlamentarios. El encargado de la Oficina de la Presidencia de la República, con ellos nos reunimos. Pues así tiene que ser abierto y pública las reuniones que tenemos. Y en el caso de reforma política ya casi está completo el acuerdo. Entonces más tarde podemos decirles los temas completos, pero una vez que concluyan las mesas, si no, sí se podría afectar la negociación que está en la mesa. Creo que por la tarde estaría completa la negociación sobre reforma política. Alejandro Pacheco, de SDP Noticias. Gracias, buenos días a todos. Primero, senador, para conocer su opinión en torno a las movilizaciones ciudadanas que se han dado en contra de la reforma en telecomunicaciones. Hay varios grupos que ya han citado a formar un frente para defender la comunicación democrática. Por ahí algunas organizaciones sociales se van a reunir el día de mañana a las 11 del día. Hay otro contingente que va a partir en una manifestación, al parecer el día de mañana también, para defender el Internet libre. Y bueno, pues la idea es entonces saber qué tiene que decir el PRD sobre este tema y bueno, pues también cuál es el argumento que le pueden dar a las distintas organizaciones para pues decirles de pronto que van a defender. Probablemente que no se pueda penalizar el uso del Internet, como ellos bien lo dicen. Adelante, Sol. Sí, para comentarle que justamente el día de mañana, en la reunión previa del grupo parlamentario, nosotros vamos a recibir a integrantes tanto de la Red por los Derechos Digitales, a Internet Libre para Todos, a una serie de colectivos que se están manifestando y que nosotros hemos estado dialogando con ellos, conociendo su posición y también arropándole en términos de la propia negociación.
vienen al grupo parlamentario por la mañana y nosotros hacemos el llamado a los otros grupos parlamentarios a que también puedan recibirlos, platicar con ellos antes de la movilización. Estamos conscientes de ello y estamos respaldando su posición. Blanca Botello, de Crónica, les hace una pregunta. Hola, buenos días a todos. Una dividida en tres, yo creo. Brevemente, la primera, senador Barbosa, ayer el senador Gamboa decía, aunque no ha llegado la iniciativa en materia energética, ya la Comisión de Energía está trabajando en lo que pudiera ser la iniciativa y que ya estaban muy avanzados. Preguntarle de esto si efectivamente es así y en todo caso si sería necesario un extraordinario para energético. Y segundo, en el caso de competencia económica, por ahí la senadora Dolores decía que hay 9 puntos. Me gustaría que por favor nos mencionaran a manera de listita por lo menos unos 5 puntos de lo que se trata de competencia económica. Y tercero, si estas mesas con el gobierno federal van a ser abiertas, van a ser cerradas, ¿cómo se va a trabajar? Gracias. Bueno, primero, sin duda que los grupos parlamentarios tienen equipo de asesores, las comisiones lo mismo, y adelantan el trabajo. Yo no tengo dudas que la Comisión de Energía tiene un adelanto de lo que podría ser un dictamen. Pero déjeme decirle que también en la política se trabaja a través de menciones que luego son solamente formas de acreditar que se está haciendo algo aunque no se tenga hecho nada. No hay iniciativas presentadas por el gobierno federal en materia energética, menos habrá un dictamen, ¿Me explico? Entonces, es una mención así, ustedes pesquenla al vuelo y digan, ¿y las iniciativas? ¿Para que haya dictamen? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Ante un dictamen, ¿qué debe haber? No, me calificaron de irresponsable por pedir un extraordinario el domingo y ayer mismo dijeron los coordinadores acá y también en la de diputados que no descartaban, entonces no fuimos tan irresponsables, ¿verdad? Entonces es lo que te digo, seguramente hay adelantos, pero no hay ningún adelanto sobre un documento que sea la iniciativa. Esa es una. La otra, bueno, pues los puntos, parece que a lo mejor no estabas, vamos al terminar la conferencia a distribuir los documentos sobre nuestra posición, que se llama 5 ejes transversales para estar en contra de la reforma Telecom y un documento de posición sobre materia de competencia, que son documentos que están estructurados así. El análisis de la reforma constitucional, la ley secundaria que debió haberse derivado de la reforma constitucional, el análisis de la reforma secundaria presentada y las observaciones a cada una. Va a servir ese documento, Rubén, por favor, ¿sí? No sé por qué no lo traes, ¿sí? Y las mesas siempre son tan públicas que puedan ser útiles o tan reservadas que no afecten su eficiencia. No sé qué te quise decir, pero ya te lo dije. La última pregunta es de Marina Núñez, de Efecto. Buenas tardes. Preguntarle precisamente sobre quiénes integrarán estas mesas y con quién hablaron del gobierno federal que les prometió que hoy podrían quedar instaladas esas mesas. Y nada más como dato técnico, para usted, aparte de la reforma energética, ¿tendría que irse Telecomunicaciones también a un extraordinario? Gracias. Si las mesas, hablé con Aurelio Nuño y hablé con los coordinadores y quedamos que durante este día se instalarían las mesas en Telecom. No hablamos de energética porque eso va a llegar a diputados. Bueno, que si llega a nosotros es una forma más de acreditar que somos una cámara seria, ¿sí? Pero va a llegar seguramente a diputados la energética. Entonces, ¿quiénes integrarían las mesas? Las propuestas que cada grupo haga. De nuestra parte, ¿quiénes serían? Pues sin duda, los integrantes de las comisiones que están involucradas en el dictamen de esta materia. Alejandra Barrales, Zoe Robledo, Iris Vianey, Mendoza,
Rabindranath Salazar, Fidel de Médicis, ¿verdad? Ellos serían los encargados de parte nuestra en esas mesas, y el PAN designaría los suyos. No sé de cada grupo cuántos grupos hay en el PAN, pero pues habría también. Y el gobierno federal seguramente estará el consejero jurídico, alguien de la Secretaría de Comunicaciones, seguramente el subsecretario Peralta, ¿verdad? Ignacio Peralta, y así. Energética va un extraordinario, porque se los advierto y luego dicen que soy irresponsable, ¿sí? Puede ser que ni la presenten en este periodo, que las iniciativas en energética ni siquiera sean presentadas a alguna de las cámaras. Acuérdense de mí, ¿sí? Entonces no puede ser más que del próximo ordinario o de un extraordinario. Y la de Telecom, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que en 8 días puede haber un debate serio, profundo, responsable sobre los asuntos de Telecom? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hemos dicho también que vamos a contribuir, no nos vamos a separar de las mesas, no vamos a abandonar ninguna sesión, vamos a estar en el debate, pero esperamos que haya un debate serio y profundo y responsable. Gracias. Es todo, señores.